Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están todos sanos también? Muy importante. ¿Están sueltos? Bueno, hoy vamos a ver un tema. Primero voy a pasar el video, ¿se acuerdan que pasamos la semana pasada? Tema parecido a Cromañón, porque ahí tengo el sonido ahora, así que para ejemplificarlo un poquito más, terminar eso, porque es importante ver las consecuencias, sobre todo el tiempo, ¿no? Que te lleva caso un incendio y que realmente genera muertes. Y después vamos a empezar el otro módulo, que es el de riesgo eléctrico. Otro gran drama, otro gran problema con respecto a, bueno, las consecuencias que trae trabajar con la electricidad. Bueno, vamos a compartir pantalla. Entonces, primero vamos a ver, así cerramos lo de... ¿Están viendo ahí pantalla? Sí, profe. Bien. A ver si me deja. Bueno, si no se llega a escuchar, me avisan, porque tengo otros videos que también... Bien, era simplemente para ejemplificar que sintieran el ruido ambiente, ¿no? Federico, ¿tenés abierto el micrófono? Bien. ¿Quedó claro?
Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Se escuchaba mucho más el audio del video que lo que usted comentaba. Bien, por las dudas. Estamos, entonces, digamos, era simplemente para volver a verlo el video con el sonido, que es importante para que noten la desesperación de la gente, y en el tiempo, se acuerdan, 2 minutos 51 para que termine todo esto. Ya vimos la otra filmación, que era la simulación de todo lo que pasó. Pero también esto, y que las puertas no son las adecuadas, por eso hay una norma que dice que se exige, ¿no es cierto?, el tamaño de la puerta en función de la capacidad que tenés, el tamaño de los pasillos en función de la capacidad que tenés albergar, el tamaño de la escalera en función de la capacidad que tenés de albergar gente. O sea, está todo dentro de las normas, y eso es lo que hay que respetar o hacer respetar en caso de estar en una obra en construcción. Cuando se va a diagramar una planta, cuando se va a diagramar un nuevo establecimiento de fabricación, lo que sea, si ustedes están participando, bueno, son los temas que hay que consultar. Ustedes no lo van a saber, no van a ser especialistas en esto, pero van a tener con esto, van a tener una noción y poder hablar o pedir que se haga el cálculo de esto. Y se acuerdan, después me acordé del tema de, no sé si se acuerdan ustedes de Paraguay, el supermercado. ¿Recuerdan que fue, no sé, el año cerca del 2010, por aquella época, en la cual se produjo el incendio y el supermercado cerró las puertas para que la gente no se fuera sin pagar? Y de ahí que vino la gran cantidad de muertes, ¿no? Bueno, hubo todo un juicio, estuvieron presos todos los dueños del supermercado. El problema es que vieron los supermercados, son timbrados, en realidad son galpones parabólicos, muchos de ellos parabólicos, y le ponen el cielo raso abajo. Entonces uno ve el cielo raso. El problema es que se juntaron gases, como pasó acá en el shopping, el nuevo centro shopping, ¿sí? Que los gases se juntaron en toda en ese caso no hubo problemas porque lo que hubo el humo, más que todo, ¿no? Se juntó en las chimeneas que salen del patio de comida. Entonces ahí se produjo el incendio debido a que se junta grasa, como cualquier cosa, y nada más que ahí se junta mucho más, y se ve que no habían previsto de hacer la limpieza, o no hicieron las limpiezas necesarias para sacar esa grasa. Se juntó además, temperatura además, se produjo el incendio, pero en ese caso quedó dentro del tubo. Lo que pasa es que se humió todo el shopping. En otro caso de Paraguay, el problema fue simple. Al haber un cielo raso y haber un techo arriba, los gases se juntaron allá arriba. El fuego se inició por el costado, se fue subiendo a la parte superior justamente del techo, ¿sí? Y acá está el cielo raso. Entonces el fuego se juntó acá. Empezó a quemar todo, y empezó a quemar todo lo que sostenía justamente el cielo raso. Cuando rompe la estructura, se calienta tanto que rompe la estructura, y el problema es que el fuego no se ve, el humo no se ve, se veía de afuera, pero no se veía de adentro. Entonces la gente no se percató de nada, siguió con su actividad. Cuando se desploma el techo, ahí empieza el hecatombe, ¿no? Es una situación también muy, muy complicada. Bueno, y por último, ya cerrando esto, quería ver, de pasarles un segundo. Que también me quedó, no le vi a la foto y me olvidé de pasársela. Este es el famoso marbete, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Esto se llama marbete, que es un anillito de plástico que va puesto en el matafuego.
Esto está normalizado con normas IRA, justamente hay una norma específica para esto en la cual dice los colores 5 años atrás y dice los colores 5 años para adelante. Entonces, si ustedes llegan a ver en una situación cualquiera de su propio edificio o de una instalación, de la fábrica, distintos colores, quiere decir que algo está funcionando mal, algo está mal, ¿no? Porque no puede ser, ¿sí? Porque puede que la etiqueta se rompa, se raye, alguien jugando la saque, la raspe, y no se puede identificar bien las fechas de vencimiento y de recarga. Entonces, por eso, y este anillo únicamente se puede sacar rompiéndolo adrede, bueno, no, pero se puede sacar únicamente porque para rellenarlo hay que sacar, hay que desenroscar la válvula, ¿sí? Entonces ahí se saca y se pone la nueva, es como la oblea de GNC de los autos, ¿no? Cada año tiene un color distinto. Y bueno, en este caso se llama marbete, es un marbete. Bien, eso era simplemente para ya terminar. ¿Alguna pregunta sobre incendio? ¿Les quedó todo claro? Bien, seguimos entonces. Ok. Bien, riesgo eléctrico. Qué gran tema este. Tenemos 3 videos para mirar hoy, así no los aburro tanto con mi charla. Y de paso va a ejemplificar, creo que perfectamente, el mensaje, que es lo importante, ¿no? En todo esto, el riesgo eléctrico, saber cuál es la tensión a la cual, ¿cuándo es un riesgo eléctrico? Es una pregunta muy importante y que nadie la sabe, muy poca gente sabe hasta qué tensión, ¿no? Es un riesgo eléctrico y que puede generar una muerte o un accidente dentro de una instalación. Y después está toda la parte de capacitación, que también es muy, muy importante, y vamos a ver algunos detalles, porque cuando se va a hacer mantenimiento, ¿quién va a hacer el mantenimiento? ¿Cómo lo vamos a hacer el mantenimiento? ¿Cómo se va a planificar el mantenimiento? Ha habido accidentes graves justamente por ese motivo, ¿no? Por no haber una perfecta comunicación antes de hacer cualquier maniobra, porque acá estamos hablando primero que las fábricas tienen 380 y vamos a ver cuál es la tensión que empieza arriba eléctrico y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y segundo, ¿sí? Se está trabajando con maquinarias pesadas o maquinarias de alta velocidad o maquinarias que ahí son un trabajo determinado y que te arranca un brazo, pero de la nada, ¿no? Entonces, y ha habido esos accidentes. Poleas enormes, ¿no? que están girando a una alta velocidad o empiezan a girar a una alta velocidad. Entonces, todo eso, el riesgo eléctrico no es solamente el choque eléctrico, sino que alberga otros temas más que específicamente decir, agarré el cable y estoy tiritando. No es así. Entonces, tenemos una ley que eso siempre va a estar presente, lamentablemente, el 19.587, y el maestro nuestro, esto siempre que tenga 2 órdenes en la cabeza, el decreto 351 cuando tengan alguna duda. ¿Sí? Vayan ahí y van a encontrar todo lo que a ustedes les hace falta, lo van a encontrar ahí. El 911 sería para la construcción, que también es, ¿no? Los ingenieros de construcción, ingenieros civiles, los arquitectos van a ese directamente. Bueno, ¿cuándo se presenta el riesgo eléctrico? Cuando hay un circuito eléctrico cerrado, ¿sí? Y existe una diferencia de potencial. Si no, no tenemos riesgo. O por lo menos, o si el cuerpo humano no está aislado en forma parte del circuito. O sea, si nosotros cerramos el circuito, ya, ese es la patada, como se dice normalmente, le dio una patada, ¿sí? Pero depende de la intensidad de la corriente, va a ser mayor o menor y las consecuencias que te va a traer también son mayores o menores.
Y acá están los porcentajes, es decir, ¿por qué ocurre el accidente? Y bueno, acá tenemos porcentajes, ¿se acuerdan que hemos visto un triángulo, no? ¿Sí? Cada tantos accidentes hay una muerte, cada 600 accidentes hay una muerte. Bueno, acá también hay estadísticas, ¿no? Pero fíjense que hay un 10% que no sabía que había tensión. Estamos dentro de una instalación industrial, es decir, no sabía que había tensión, ¿sí? El 23% otros, ¿sí?, utilizó herramientas no aisladas. Me ocurrió una vez que me apareció un instalador, me apareció con una perforadora de aluminio, o sea, toda la carcasa de aluminio. Digo, ¿qué hace con eso? Pero una carcasa de aluminio son esas perforadoras, no sé, de década de 40, ¿no?, de 50, viejísimas. O sea, hoy no se admite una perforadora que tenga carcasa de aluminio. O sea, es ilógico, ¿no? Me apareció con eso de golpe. Digo, ¿qué hace con eso? Te da, sácala de acá. No te quiero ver con eso acá. Sabía que había tensión, pero así mismo ocurrió el accidente y operó incorrectamente. O sea, el 20% operó incorrectamente. Negligencia, falta de conocimiento, falta de capacitación. Y acá tenemos los trastornos, como siempre vemos en cada una de estos riesgos que tenemos, cuáles son las consecuencias que dan, ¿no? Trastornos cardiovasculares. El choque eléctrico afecta al ritmo cardíaco. Te puede dar un infarto, taquicardia, depende de qué y la intensidad que tenga la corriente. El voltaje, por un lado, pero también la intensidad, ¿no? Recuerden que la batería del auto tiene un bajo voltaje por una altísima intensidad. Lo mismo que el dínamo alternador de un auto, ¿no? La intensidad es muy alta, o sea, te da una patada en serio. Lo que pasa es que es corriente continua con corriente alterna. Quemaduras internas. La energía disipada produce quemaduras internas, coagulación y carbonización. Quemaduras externas producidas por el arco eléctrico que está en 4000 grados. Vamos a ver un arco eléctrico, una filmación de un arco eléctrico para que vean la intensidad que tiene esto, ¿no? Pero estamos en 4000 grados. Imagínense cómo puede quemar. Y apareció un día un amigo de mi hija con las manos así, ¿no? Y estaba, digo, ¿qué te pasó tú? ¿Qué tablero tocaste? Y sí, me dice, toqué un tablero de la pequeña fábrica que tiene él y le hizo el arco y tenía las manos total y absolutamente vendadas, ¿no? Todo compactando, típico de una quemadura. Y esta fue por el arco eléctrico, no fue porque ellos también preparan alimentos, no fue en la cocina, fue un arco eléctrico. Otros trastornos que son consecuencia del paso de la corriente, que el auditivo, ocular, nervioso, renal, son los menos, pero puede quedar como secuela. Si tenemos de 1 a 3 miliamperes, o sea, estamos hablando de la batería, ¿no?, de 1,5, que le pasa a la lengua y te hace ese cosquilleo de la batería para saber si tiene carga todavía. Se ven pocas ahora esas baterías, pero bueno, antes se hacía así. Que el paso de produce un cosquilleo, no existe peligro. Pero de 3 a 10 miliamperes ya empieza a haber una electrización. El paso de la corriente produce un movimiento y reflejos. O sea, ya, ¿no?, es el típico que nosotros nunca, si no sabemos, mejor no toquemos, ¿no? Pero antes de abrir un tablero eléctrico, ¿sí?, siempre ir con la mano, ¿no?, de esta forma, ¿no?, para que si llega a haber electricidad, porque la tapa, ¿no?, ¿sí?, teóricamente también está todo bien, pero si llega a haber, ¿sí?, la mano te la va a sacar. En cambio, si yo la hago de esta forma, va a hacer que la apriete más todavía y el riesgo sea mayor. La tetanización empieza a los 10 miliamperes, que el paso de la corriente
provoca contracciones musculares y agorrotamiento. O sea, ya el músculo se contrae y queda en esa posición, ¿no? Queda así, totalmente contraído. 25 miliamperes empieza el paro respiratorio si la corriente atraviesa el cerebro. Ya digo que eso pasó. Pasó de que la persona estaba aislada, pero estaban trabajando cerca, a la altura del techo, no cerca, sino a la altura del techo. De repente se levantó un poquito, tocó el techo y le dio, por supuesto, muy bajito y apenas, ¿no? Pero le dio el choque eléctrico porque tocó el techo. De 25 a 30 miliamperes la asfixia, si la corriente atraviesa el córax, y de 60 a 75 fibrilación ventricular si la corriente atraviesa el corazón. O sea, ahí estamos ya en el paro cardíaco directamente. Entonces, la intensidad de la corriente que circula por el organismo. O sea, ahí está el riesgo. El tiempo de paso de la corriente. Siempre hablamos de tiempo de exposición y la concentración. En este caso sería concentración de corriente. En vez de un producto químico, ¿sí? Estamos hablando de la corriente eléctrica. Pero siempre está el tiempo ahí de por medio. Resistencia eléctrica del cuerpo humano. No todos somos iguales, no todos somos de la misma contextura física, por lo tanto, la contextura física general, propiamente dicha, la persona, hace que, digamos, corra más riesgo o menos riesgo. Tensión aplicada al organismo, trayectoria de la corriente por el cuerpo humano, cómo se distribuye la corriente y la frecuencia de la corriente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, se entiende, ¿no? Sí. Entonces acá tenemos los casos en los cuales, digamos, está el paso de la corriente. Fíjense, ¿no? ¿Cómo sería que pase por el cerebro que le decía yo recién? Es este, que está tocando el techo, y cuando trabaja en la altura es posible, y a mí me pasó, lo vi, a esto, que pase, ¿sí? Por, digamos, agarró un lado y tenemos un pie sobre mojado, va a pasar en este sentido y no va a ir a la otra pierna, ¿sí? Si está este mojado. Si está los dos pies sobre mojado, por supuesto se va a distribuir también sobre el otro pie. Acá está el paso directo, ¿sí? Al corazón. ¿Sí? Que agarra un lugar y agarra el otro lugar y ahí va a pasar directamente al corazón. Lo mismo, ¿sí? Si pasa por este lado que está mojado, ¿no es cierto? Puede pasar directamente por el corazón. Y en este caso, lo mismo. O sea que el infarto por un choque eléctrico es factible. Es parte de la muerte de la persona. Directamente. Y depende de la tensión, va a ser que la muerte sea instantánea, porque coaguló la sangre en el acto. Chao. No bombea más porque no tiene sangre, o que pueda llegar a salvarse, ¿sí? Atendiéndolo rápidamente, como fue al jugador de fútbol danés, ¿no? Esas situaciones de atención rápida puede salvar la vida de una persona. Pero está clarito acá, ¿no? El paso de la corriente es fundamental para saber si esa persona se puede salvar o no se puede salvar. La intensidad y el tiempo de exposición a esa corriente. En otros casos no tiene salvación, ¿no? Por más que sea microsegundo, el choque eléctrico fue y es instantáneo, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas de protección? Son aquellos que se propone evitar que se provoque tensión de valor peligrosa sobre partes metálicas de equipos, partes pasivas, mediante la puesta a tierra y contactos indirectos. Entonces el riesgo y el peligro. ¿Qué es riesgo y qué es peligro? Como le decía,
a usted, Marco, ya por ahí me pierdo entre metalúrgica, usted, pero si yo tengo un tablero acá en esta pared, ¿sí? Tengo un tablero, está al lado, está la puerta. ¿Qué pasa si está el tablero ahí? ¿Es un riesgo o es un peligro? Es un riesgo que esté ahí. Ahora, si yo dejo la puerta abierta y está la otra puerta al lado, el que entra puede llegar a darse vuelta y entonces es un peligro. Entonces, un riesgo, un peligro, o un riesgo, mejor dicho, se transforma en un peligro. Y nosotros tenemos que hacer que el peligro se transforme en un riesgo. Sabemos que tenemos tensión, sabemos que tenemos un tablero. Entonces, tengamos las condiciones de ese tablero en forma que sea segura para el trabajador. Entonces, antes de seguir hablando, para simplificar un poco, si ustedes me permiten, porque si no, por ahí hablo y no me entienden. ¿Está claro hasta ahora? Sí, profe, se entendió. Se entendió. No quiero ser pesado, pero por ahí quiero que lo digan porque... ¿sí? Ahora voy a mostrar simplemente imágenes para ejemplificar lo que le estoy diciendo un poquito, ¿no? Por ahí se pone de compartir pantalla más fácil en el curso, ¿viste? Vamos a ver. Bueno. Esto que decía, ¿ven la imagen? Sí, profe. Bien, esto que le decía también con incendio, ¿no? Cuando nosotros hacemos las termografías con cámara, ¿sí? Nosotros vamos buscando dentro de la línea, vamos viendo en todos los lugares los tableros si encontramos puntos rojos. Esto, la línea está sobrecargada esa línea totalmente, entonces incluso se puede ver, si hago una termografía, se va a ver también en el cable. También puede ser que esta tuerca esté floja y no haga buen contacto con la barra de cobre. Entonces ahí se va a generar también un punto de calor no tan intenso como este, pero la termografía va a saltar perfectamente. Y esto es también un punto de incendio en una situación particular, que es la que va a producir el incendio. Y en este caso, bueno, por supuesto, el riesgo eléctrico está, ¿no? Bueno, este es un tablero que le decía, acá hay un riesgo, pero no hay ningún peligro, ¿no? El tablero está perfectamente cerrado, está al lado de un pasillo, no debería estar tan ahí, debería todavía un poquito, ¿no? Está con las puertas, dice todas las tensiones que hay, hasta 400 volts ahí adentro, todos los indicadores, todo funcionando perfectamente. Este ya es un tablero, porque esta empresa toma tensión, toma de media tensión de EPEC, Ellos tienen un transformador propio, que ese transformador, ¿sí?, baja a 380. Pero acá está todo. Entonces, ¿qué hay? Hay una reja. Entonces, estamos minimizando el peligro, ¿sí? Ese riesgo lo estamos minimizando para que no se transforme después en un peligro. Entonces, ningún operario puede entrar ahí, no tiene la llave. La llave la tiene nada más que una persona o dos dentro, o está ubicado en un punto en el cual nadie puede entrar a la vez del tablero. Nadie. El transformador está a esta ventana
Bueno, hay una pieza del otro lado que no tiene acceso de la planta, si tiene que acceder de afuera. Ahí está el transformador que lleva a 380. Entonces compran al PEC en media tensión más barato y ellos lo transforman a 380. Acá está el tablero eléctrico que veíamos recién abierto. Acá se transforma en un peligro al tenerlo así. Y acá, pero, ¿qué estamos haciendo? Ahí estamos viendo con la cámara termográfica a ver si hay algún contacto que esté funcionando mal, si está dando un calor. Y eso se nota enseguida. Si está funcionando mal, si lo tocas así con el dedo, ya te vas a dar cuenta que está trabajando mal porque tiene calor. Ahí está otra vez el tablero. Bueno, estas son las cosas que, ¿no? El ingenio popular de térmica con un tornillo ahí para que no se baje, ¿sí? Que le ponen tornillos en vez de tener, acá tener que tener fusibles, le ponen tornillos. Este otro ingenio, este también, ¿no? Ponen un tornillo al cable, una toma tierra, en vez de poner fusibles directamente le ponen un tornillo. Bien, eso es para ilustrar un poquito esto que venimos hablando. Entonces, el riesgo eléctrico, los tipos de contactos eléctricos que tenemos es directo. Cuando la persona entra en contacto con la parte activa de la instalación. Entonces, como está el hombre ese ahí metiendo la mano y de repente agarra un cable que tiene vivo, como se le dice, o positivo, y le genera el choque eléctrico. Bien. Entonces, acá es lo interesante. ¿Cuál es la tensión de seguridad, entonces? Que es lo que le decía que mucha gente no sabe, o casi nadie sabe. Cuando yo tengo una tensión que ya entra en peligro la persona. Y según la ley dice que entra en peligro la persona, por lo tanto tengo que cumplirla. Es por encima de los 24 volts. O sea, nada. Si tenemos 12 volts, que es la batería del auto, para ejemplificarla, y tenemos acá, estamos hablando de 24, o sea, con 24 volts ya es un sistema eléctrico que puede generar peligro. Eso es muy importante. Alejamiento de las partes activas de la instalación. O sea, todo esto, si nosotros, esto se veía mucho en las fábricas antes, ¿no? Que la cual iban por la pared, iba en los cables de cobre, o sea, desnudos, que se llama, ¿sí? Que no tienen el forro, ese plástico. Bueno, iban por toda la instalación los cables vivos. Interposición de obstáculos y recubrimiento de partes activas. Esas son las protecciones que tenemos que tener ante imposibilitar el choque eléctrico o el circuito que pueda generar un accidente o alguna perturbación a las personas, ¿sí? Entonces, trabajar con menos de 24 volts, alejamiento bien de las personas del lugar, poner protección, tanto que sea EPP, como sea los guantes, y el recubrimiento de algunas partes que puedan estar expuestas a la electricidad. Y una parte muy importante dentro de esto, del circuito eléctrico en sí, es la toma puesta a tierra, la famosa puesta a tierra, que está en todos los hogares, está, y es algo que se tiene que revisar normalmente, que no se hace, pero muchas veces están cortadas, ese cable que va a la jabalina. Esta es la jabalina de cobre, que va a estar dada en función del consumo que hay. Ese consumo va a estar dado por la potencia que está instalada en la fábrica o la organización. Por ejemplo, está esta y está después la malla. En nosotros en IPF, nosotros la facultad, ¿no? Hizo el cálculo
¿Vieron las bochas que están camino a Montecristo? Que están las bochas de gas y todas las bochas de depósito de YPF, esas bolas grandes que hay. Bueno, esas esferas. El problema que tienen esas es que se cargan estáticamente, por un lado, y por otro lado, el peligro de rayos, ¿no? Entonces, cuando hay tormenta. Entonces, para evitar eso, tienen los pararrayos, pero esos pararrayos tienen que ir a puesta a tierra. Como esto es una zona grande, es grande la zona donde están todos estos, lo que se hizo es directamente poner todo un mallado de cobre desnudo, de cable desnudo, todo eso en una superficie que fue calculada para recibir la descarga atmosférica de un rayo, ¿sí?, que pegue en las instalaciones o alguna de esas bochas. Y la carga estática que se genera por el mismo viento nomás, también va a parar todo eso y no se van acumulando esas energías parásitas o estáticas que en una estructura determinada. Bueno, acá, si a ustedes les toca hacer en su casa, quieren revisar o quieren instalar nuevamente, en esta parte, cuando se hace se clava en la tierra directamente la jabalina, y en este lugar, acá, que se hace, acá hay una instalación que le han hecho una cazoleta para revisarlo específicamente. Acá hay una tapa, la número 2, una tapa de inspección para ver si el cable, este cable, está en contacto perfectamente con la jabalina, que está agarrada, no está sulfatada, etcétera, etcétera. Bien, en nuestras casas, si tienen que revisar, si tienen que ver o tienen que cambiarla, se hace un pocito en B, un pocito así en B, en la tierra, y se lo llena con carbonilla, el carbón hecho bien finito, pisarlo, martillarlo, y sal gruesa. Eso va a favorecer la conductividad, ¿no?, que esté en contacto con esta abrazadera, ¿sí?, todo eso, y después se le pone tierra encima. Eso, con la humedad de la tierra, va a generar un lugar que la conductividad va a ser mucho más rápida. O sea, ¿qué es la puesta a tierra? La tierra es infinitamente negativa, infinitamente negativa. Entonces, ante un choque eléctrico, la corriente va a preferir ir a la tierra que pasar por la persona, que es mucho más complicada porque tiene zapatos, tiene ropa, digamos, el contacto no es perfecto, pero acá sí. Entonces, la corriente va a preferir ir al negativo, que es la tierra, que es infinitamente negativa, a pasar por la persona en caso de un accidente. Por eso es importante que las máquinas tengan la puesta a tierra. Cuando se hace mantenimiento y va a haber un corte eléctrico y se va a traer un generador para poder realizar determinado mantenimiento, se hace la puesta a tierra del equipo y de toda la instalación que se va a reparar. Y hay muchas que se hacen en campo, por lo tanto hay que tener cuidado. Che, ¿van a poner la puesta a tierra? Sí. ¿La van a hacer? ¿Dónde la van a hacer? Estar preparado ante todas esas contingencias. Preparar la ejecución del mantenimiento. Indirecto, cuando se entra en contacto con elementos que no forman parte del circuito eléctrico en condiciones normales. El directo, y tenemos el indirecto, que nos llega a nosotros o le llega al operario de otra manera que no es directamente sobre el equipo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué protección tenemos nosotros? Bueno, el doble aislamiento, este doble aislamiento, que es un símbolo que da la herramienta. Ese símbolo está dado, esperen un segundito, está dado si yo tengo un doble pata, yo tengo un triple pata. ¿Hay algún técnico electricista o de algún curso de algún colegio técnico presente? Hola, hola.
¿Hay alguien? Bueno. ¿Por qué tengo, ¿no es cierto?, tres patas? Dos, uno es positivo y el otro es negativo, y el tercero es puesta a tierra. O sea, en todas las instalaciones eléctricas, ¿sí?, tenemos tres cables, positivo, negativo y puesta a tierra, que es esa que va directamente a la jabalina, al tablero, y va a la jabalina. Pero hay muchos que son de dos. ¿Pero por qué son de dos? Justamente porque tiene la doble aislación. Entonces, el aparato está certificado para que no necesite tener la puesta a tierra. Está certificado en la doble aislación. Entonces, no hay posibilidades que manipular la herramienta pueda producir un choque eléctrico a la persona que está operando esa máquina. Aislar a la persona, ¿sí? Aislarla, se ponen tarimas al lado de las máquinas, se ponen tarimas de madera, tarimas comunes, o se fabrican específicamente para que esa persona siempre esté aislada de eso. Porque los operarios que se dedican a electricidad, que van a estar dentro de la planta, tienen los zapatos de seguridad, son dieléctricos. O sea, la suela es específicamente para ser dieléctrica, no tiene las argollitas, ¿vieron?, donde pasa el cordón, no son metálicas y son más resistentes a la humedad. O sea, todo aquello que pueda producir el paso de la corriente son específicas para los electricistas, no así para los operarios. Los operarios tienen zapatos de seguridad comunes, con suelas normales, antideslizantes. Los que trabajan con peso tienen la punta de acero. Los de los electricistas no tienen punta de acero porque no trabajan con elementos pesados, pero aparte no puede tener nada de metal el zapato que pueda conducir la corriente. Entonces, por eso hay que preocuparse un poco por el operario que está trabajando en la máquina, de que no pueda recibir una tensión de corriente. Entonces, hay que aislar. Trabajar con menos de 24 volts en vez de mayor de 25, si es posible. Separación de los circuitos, ¿sí?, mediante... Esto es un poco complicado, ¿no? Porque acá, si yo pongo dos bobinas enfrentadas, una con tensión y la otra sin tensión, esta contención le va a pasar corriente, pero a través de un campo magnético. Entonces no hay continuidad de los circuitos. Es una instalación cara, muy cara, pero para ciertos trabajos sirve. Y conexiones equipotenciales. Eso lo vamos a ver en un video, cómo se hace la conexión equipotencial. O sea, ponen los dos a la misma potencia, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y bueno, acá tenemos lo que pasa, ¿no? Que normalmente viene los 380 dentro de una instalación de una fábrica. Y dentro de los 380, si yo tomo un vivo y tomo un neutro, uno y uno, voy a tener 220. Ahí es donde empiezan los problemas de sobrecarga. Cuando de repente en distintas partes de la fábrica empiezo a tomar vivo y neutro, porque necesito 220, porque no todo trabaja a 380, entonces tomo vivo neutro. Y del otro lado tomo vivo neutro, de repente tomaron más vivos de un polo que de otro, ¿sí? O sea, una de las fases va a estar más condicionada que otras. Están tomando más potencia y viene de sobrecarga. Bueno, esto directamente los cables no. Pero antes de seguir, no sé si quieren, vamos a hacer una de las filmaciones. A ver si lo tenemos acá. Lo tengo que abrir. Bien, lo tengo que abrir. Porque tengo que abrir, pero...
Bien. Esto le voy a pasar primero lo del arco, para que veamos lo que quería ejemplificarle con respecto a esos 4000 grados centígrados que tiene, ¿no?, ese arco, y que en este caso es mucho mayor, ¿no?, por la instalación que están realizando el operario, pero ¿está viendo el video ahí? ¿Qué se ve en la pantalla? No, profe, se está viendo su escritorio de la parte donde estaba el archivo. Bien. ¿Por qué no me lo abre recién? Vamos a cerrar esto. A ver si pone pesado esto. Estoy pasando video de esta forma, pero bueno, ¿qué va a hacer? Me pasa. Vamos a ver. Bien. ¿Están viendo ahora? Sí, profe, ahora sí. El video sí. Perfecto, gracias. Bueno, ahora vamos a ver el arco, nada más que eso, pero es para que vean dónde están esos 4000 grados que decías recién, ¿sí? Es muy difícil que en estos trabajos que realiza EPEC haya un accidente. Muy difícil. Porque todas las maniobras que se realizan para hacer un trabajo determinado ya están normalizadas. Y están normalizadas internacionalmente. No es de EPEC, ¿sí?, sino que internacional. Entonces, si hay un accidente, si ustedes escuchan que hubo un accidente, se murió a uno, es porque algo hizo mal el operario, ¿sí?, o el grupo de trabajo. Porque está todo normalizado, no puede haber accidente. Ahí van a ver un palo, digamos, que usa este operario, que es un instrumento muy específico. Y es más, todavía acá en Argentina no se lograron poder fabricar ese elemento, ¿sí?, que es para manipulación de los cables, que tenga el rango dieléctrico que tiene, que especifica internacionalmente. Así que lo siguen comprando en España porque acá todavía no han logrado certificar ese elemento. La escalera está certificada, ¿sí?, que usa los trabajadores de EPEC. Tienen un vencimiento, otro tema. Los elementos de protección eléctricos tienen vencimiento, una escalera tiene vencimiento, ¿sí? Entonces hay que tener todas esas pautas claras para cuando nosotros estamos en una situación o estamos frente a un grupo de trabajo, a una planta, a una fábrica, a una sección. Fíjense en el arco eléctrico, ¿no? ¿Se fijaron, no? Vamos de nuevo. Ahí está cortando. Y a pesar de haber cortado, todavía sigue haciendo el arco, ¿sí?, con esa sección que se separó, ¿sí?, generando el arco. A pesar de que se cortó, el arco sigue, ¿no? Y eso es lo que está a esa temperatura, que sí. Y este es el aparato que le digo yo, ¿sí?,
que es específico para esto, porque tiene la capacidad dieléctrica para aislarlo al operario. Profe. Sí. O sea, usted está hablando de la pértiga, porque yo lo conozco a eso como pértiga. Ese se me había el nombre. Exactamente. Claro, pero por ejemplo, yo he tenido experiencia ensayando ese tipo de instrumentos. Sí. Y, por ejemplo, las pértigas las ensayábamos a 100.000 voltios. Sí. Las que yo conozco. No sé si habrá alguna más especial que otra. No, por eso es esa, exactamente. Ah, bien. Bueno, eso, sí. Y tanto, bueno, las escaleras como cualquier otro componente que usaban los operarios, siempre se ensaya. Siempre se ensaya. Como las mantas, los guantes, los zapatos de aislamiento, los también zapatos de aislamiento, sí, todo. Bueno, sí. digamos, si la empresa donde vos estabas tenía la capacidad de ensayarla, bárbaro, pero la común y corriente, digamos, no tiene esa capacidad para hacer esos ensayos. Entonces compra, la pérdida esa es específica para el trabajo de empresa de ese tipo, no va a estar dentro de las instalaciones eléctricas de una fábrica común, ¿no? Pero tanto los guantes, tanto las escaleras, o sea, tienen vencimiento y deben ser desechadas cuando ya pasó eso y no se ha ido usando eternamente, como pasan en cualquier fábrica común y corriente, ¿no? Que eso quede. Lo mismo los guantes, lo mismo los zapatos. Entonces, cuando mandemos a algo común y simple, de cada 6 meses hay que hacer, cuando mandemos la orden para la compra de la ropa que tenemos que entregar a los operarios cada 6 meses, y tenemos que identificar quiénes son los que trabajan con la parte eléctrica, porque esos, y de así la compra, mira, tal, Juan, Pedro y Pablo tienen que tener dieléctrico, no compres otra cosa porque para ellos va ese tipo de ropa. ¿Sí? El calzado, los guantes, todo lo que signifique uso como protección para ellos, ¿no? Sí, identificarlo del resto. Sí, un comentario más nada más. Sí, no, dale, todo lo que quiera porque eso enriquece. En los guantes, por ejemplo, donde más flexión hay, es donde el dieléctrico más se gasta. Entonces, cuando uno lo ensaya, hay fallos ahí. Y, por ejemplo, hay guantes clase 2, clase 4, clase 5. Si son clase 2, son... Va a ser en función de la potencia que estés claro, en ese momento tratando, ¿no? Claro, y yo he visto que, digamos, donde más flexión hay es donde más error hay, y ahí es donde es un pinchazo, es como si hubiese caído un rayo y perfora y lo quema. Sí, lo quema. Sí, eso sí. Exactamente. Y bueno, es lo mismo que pasa cuando los zapatos de seguridad no son los adecuados para ese tipo de trabajo o están ya muy usados, la suela se ha impregnado de aceite porque normalmente hay aceite en todas las instalaciones de las fábricas. O sea, toda esa acción hace que esa persona, en vez de estar protegida, pase a estar en riesgo o en peligro. Y vienen los accidentes. Ahora vamos a ver esta. David, bueno, vos que estás un poco más especialista en este tema, me parece fantástico. Mirá esto. O sea, lo que quiero ejemplificar es cómo puede morir una persona con 220 voltios. Y es muy fácil que muera. No es tan difícil. ¿Sí? Puede ocurrir. Y lo voy a llevar a un lado doméstico. Vamos a ver todas las fallas que hay, ¿no? Porque esto es exagerado. Este video es exagerado. El otro que voy también es exagerado, pero vamos a ver otra característica que hay en esa David también me ayuda en esto. Pero ¿cómo que siempre que se muera una persona? Y no se murieron dos de macana, nada más, ¿no? Pero la negligencia, la falta de capacitación, la falta de prever qué se va a hacer, cómo se va a trabajar, hace que una persona muera. Lo tengo a propósito justamente, porque decir, no puede ser que hagan cosas así, pero en realidad se hace y ocurre el accidente. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Listo. Vamos. Está descalzo. Toda una estructura de aluminio, aparentemente de hierro. Atrás que hay agua.
¿qué está haciendo? Trabajando, pega y ahí muere. Descalzo, ¿no? Este es un extremo de la negligencia y de la estupidez humana, ¿sí? Ya Einstein lo decía, ¿no? Ahí viene el otro descalzo, le agarra corriente, lo quiere salvar el otro y no muere también. No, decía, el universo es infinito y la estupidez humana también, pero no estoy seguro de lo primero. Bueno, esto ocurre. Si bien es exagerado, pero en las fábricas también ocurren este tipo de problemas. Ahí le da la corriente, se va para atrás, trae todo el cable para allá y también está electrificada porque toda esta estructura también es de metal y por lo tanto está electrificado también el agua. Viene el amigo que también está descalzo y hace la misma estupidez, ¿no? Bien. ¿Se vio? ¿No? Ahora vamos a ver otro video. El que lo habla. Que es totalmente lo contrario. Este es un trabajo en alta tensión. Ya no estamos hablando de 220, 380, estamos hablando de 10.000 voltios. Entonces, ese trabajo que se realiza en las líneas de alta tensión, todos esos trabajos son realizados con personal altamente capacitado. Y aparte de eso, ¿no? Aparte de estar altamente, antes de realizar el trabajo, se debe ensayar todas las maniobras que se van a hacer, el tipo de trabajo que se va a hacer, si es revisión o si es el cambio de una línea, si es el cambio de alguna de las mordazas que sostienen la línea, lo que sea un dieléctrico que está en situación de rotura. Entonces, todo eso se ensaya antes de salir a hacer el trabajo. Entonces, la alta capacitación genera que no haya accidentes. En el caso de nosotros, los mortales comunes, lo que tenemos que hacer es simplemente mantener la capacitación, ¿sí?, de los operarios frente a riesgos eléctricos. Tanto los que hacen el mantenimiento de esto o instalación, como los operarios que están trabajando en la planta. Entonces, este es otro extremo. Por eso presento los dos para que se vea la gran diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra, el mensaje que uno quiere dar a esto. Bien, ¿ven ahí en la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Quiero ver si está antes de hablarlo. Bueno, dígame si tiene sonido. A ver acá. Sí, creo que me está. Bien. And empowers this white knight on a quest to keep the juice flowing. I don't give two hoots and a holler about flying inside a helicopter. Put me outside. That's where I want to be. On the magic carpet.
by the name of Michael Faraday. He had a theory that if you enclosed a man in a metal cage and energized that cage at whatever voltage, the man would still live. Ahí se pone. The voltage would flow around him. El helicóptero también. I wear a hot suit. It's 75% Nomex for fire retardant and 25% stainless steel thread. And that metal thread means I have a Faraday cage around me. 500,000 volts pass over my body, but I can work without interference from the electricity. As long as the helicopter is isolated from ground, we have the ability to bring ourselves to the same voltage potential as the line, like a bird on a wire. Our pilots are very smooth. It's like they can read our every thought. There's such a hunger for electricity these days. Nobody wants to take lines out of service just to maintain them. I've had many people ask me, do you think what you do is safe? And I say, well, in our operation, everything that we do, every move that we make is thought of and rehearsed before, so it's as safe as crossing the street. It's not a job for a hot dog. There's only 3 things I've ever been afraid of. Electricity, heights, and women. And I'm married too. Bueno, ¿qué les parece el video? Estuvo bueno, profe. Sí, muy bueno. Pero bueno, Un genio, miren ¿no? miren lo que era. No, genio no. El sobrino de uno de los bebés de acá de la Facu, justo estaba pasando el anteaño pasado, estaba pasando el video y me dice, mira, mi sobrino trabaja en eso. O sea, como dice ahí el hombre, ¿no? Hay tanta necesidad de consumo de energía que nadie va a cortar una línea, ¿no? Imagínense la línea que viene del Chocón o la línea que viene de la central del Río Tercero, la central nuclear, o la que viene de la Yacyretá, que la corten para mantenimiento. No, si olvídate, no pueden hacer eso nunca. Y bueno, esto es lo máximo, digamos, la alta capacitación. Después está lo loco esto, que se matan solo con 220 watts. Y en el medio estamos todos nosotros, que estamos tratando de hacer que no ocurra tanto, ¿no? Pero dentro de un marco y que tenemos que cumplir también con una parte legal. Digamos, por eso puse los dos extremos para que, no sé si logro lo que quiero lograr, pero bueno, es ejemplificar. ¿Lo quieren ver de nuevo? Lo vemos, son 3 minutos, no sé, díganme ustedes. Y no seguimos. Tenemos, profe. Ahí, sí. Pero bueno, creo que entendieron, ¿no? Seguimos con nuestro... Bueno, ¿qué más tenemos? Estas son partes, estas filinas son parte también de cursos que se dan de capacitación de las empresas, ¿no? Por eso tiene algunas cosas muy, muy simples, muy básicas, pero están enfocadas a que el operario vea un poco lo que nosotros queremos transmitirles como capacitación para que no hagan, no realice ciertas cosas que vemos que ocurren, ¿no? No tire el cable de la clavija, ¿no? Siempre ver que el cable, eso de recoger el cable y estando enchufado, ¿no? Porque te encuentras con la parte que puede estar aplastada, porque si están trabajando
pasó la mulita de montacarga por encima y rompió el cable y de repente tiene corriente. Los trabajos de mantenimiento serán efectuados exclusivamente por personal capacitado, debidamente autorizado por la empresa para la ejecución. Los establecimientos efectuarán el mantenimiento de la instalación y verificarán las mismas periódicamente en base a sus respectivos programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad, registrado debidamente sus resultados, artículo 98, por eso lo leo tácitamente, ¿no? Entonces tiene que estar planificado. Dentro de esa planificación, vamos, perdone que pierda tiempo en esto, pero es muy importante. Vamos a cerrar. Hay algo que es importantísimo tener en cuenta. Bien. Quiero que vean unas fotos. Porque quiero explicarles algo dentro de lo que es la planificación de mantenimiento. ¿Están viendo la foto esta? Sí, profesor. Bien. Así como veíamos el arito de plástico que estaba en el matafuego, con el extintor, también tenemos los bloqueos. ¿Qué significan los bloqueos? Es esto, justamente, este es un bloqueo, es uno. Hay miles de bloqueos distintos. Y para distintos tipos de instalaciones o distintos tipos de fábrica o distintos tipos de instalaciones en general, porque tenemos dentro de la planta, podemos tener afuera de la planta ciertas instalaciones. Entonces tenemos estos bloqueos. Miren ustedes esto, ¿ven estos candados que están acá? ¿Ven estos dos candados que están acá? ¿Sí? Aquí tenemos otra. Esta es una tarjeta que va puesta, pero tiene candados. ¿Qué sujetan esos candados? Absolutamente nada. Como ven ahí, esto pasó por un agujero y nada más. ¿Sí? El anterior, a ver si se ve. También hay una argolla, pero en realidad estos candados no sujetan absolutamente nada, ¿no? Este es lo mismo, una argolla, pero en realidad esos no absolutamente nada. Entonces, distinto a este que es un bloqueo ya, no pueden accionar la térmica esta. Entonces, ¿qué significa estos bloqueos? La fábrica es grande, la fábrica puede tener dimensiones de 5.000 metros cuadrados, o yo estuve trabajando en una fábrica que tenía 5 plantas. Cada planta tenía el tamaño de una manzana, o sea, 10.000 metros cuadrados cada una de esas plantas. Imagínense la extensión que tenía eso. ¿Qué ocurre? Si yo voy a hacer, se va a planificar un mantenimiento X. Dentro de eso está el tablero principal o los secundarios. Entonces hay que hacer el corte de corriente. Lo que pasa es que uno vaya a trabajar allá, el otro va a trabajar en aquel lado, otro va a trabajar en otra parte, el otro va a estar arriba del techo, el otro va a estar en el subsuelo, ¿no? Se va a ver gente trabajando por todos lados de la planta. Por lo tanto, el bloqueo que se hace, en este caso es total y absolutamente visual, porque el candado no bloquea nada, es que a medida que algunos vayan terminando de realizar el trabajo, ¿sí? Viene la parte de corte y plegado, ¿sí? Ya terminó toda su parte, viene y saca su candado, que va a ser el color naranjita, o puede ser rojo, su candado, y saca. ¿Qué significa eso? Que él ya terminó, que alguien ya terminó, pero no da contacto. No va a dar contacto para probar lo que hizo.
porque necesita corriente para hacer lo que hizo. Sino que va a venir el otro que estuvo en la sección soldadura y va a sacar su candado. Esos son los bloqueos y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el accionar sin haber sacado todos los candados, o que alguien se haya olvidado de poner su candado porque está trabajando en la parte de la prensa. La prensa, ¿saben lo que es la prensa? Una máquina de 4.000 toneladas, ¿sí? Y bueno, ¿saben lo que le pasó a ese que accionó de golpe y el tipo estaba abajo de la prensa? O que el volante, que son poleas muy grandes, muy grandes, con correa, se ponga en marcha esa polea o esa correa. Destroza lo que haya en el medio lo destroza. Y ha pasado. Y esto no es que ha pasado. Hay una filmación en la cual el tablero está acá, hay una esquina hacia el costado, y la prensa estaba allá, y lo agarró la polea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaban bien puestos estos bloques. Entonces, a medida que se va terminando, las secciones van terminando de hacer su mantenimiento, lo que sea, hidráulico, no tiene que ser eléctrico, ¿no? Hidráulico, mecánico, instalación de una nueva máquina, sacar una máquina, lo que sea, hay que hacer corte de corriente. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen estos bloqueos. ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Está bien ejemplificado? Este es simplemente una tarjeta. Se pone justo donde está la llave, donde está, digamos, la llave del tablero. Se pone ahí, que quede, y están puestos los candados. A medida que van terminando, cada uno va sacando su candado. Cuando no hay ningún candado, y se pregunta si está bien hecho el sistema de mantenimiento general, la planificación general, entonces todos van a estar presentes o van a estar hablando, van a estar con los handy, no con teléfono celular, sino con handy, comunicándose y viendo que esté todo correcto como para accionar ya la llave general o secundarias de este tablero para poner en marcha ya las instalaciones y empezar a trabajar. ¿Quedó claro? Esto me parecía muy importante decirles justamente lo que decía esa filmina, ¿no? Sí, profe, quedó claro. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión, ¿sí? Bloqueo de aparatos de corte, comprobación de ausencia de tensión, puesta a tierra en los cortocircuitos y señalizar la zona de trabajo. Es lo que hay que realizar cuando estamos haciendo mantenimiento. Mantenimiento lo que sea, ¿no? No solamente eléctrico, sino que la máquina o la instalación no tiene que tener corriente. Punto. No importa qué se esté realizando específicamente. También están normalizados las distancias. O sea, si yo tengo, mire, si tengo 24 volts, yo tengo que ver, y hasta 1 kilowatt, tengo que mantener una distancia de 0,8, o sea, casi 1 metro. Tengo que hacer, aunque sea pintar en amarillo, como se pinta en los pisos, ¿no? Por donde uno tiene que transitar, y si hay algo que tenga tensión, tengo que generarle, ¿no? El lugar por donde no tengo que pasar. Así que ya con 24 volts y hasta 1 kilowatt, tengo que ya mantener una distancia de casi 1 metro. Y así sucesivamente, la cantidad de kilowatt que voy a tener va a ser las distancias que tengo que mantener de alejada. Y por supuesto, como mostraba en una de las fotos, un enrejado, ¿sí? Para una barrera ya física para que no haya ningún tipo de acceso, ni siquiera queriéndolo, ¿no? Bueno, dentro de los tableros, por supuesto que hay los distintos tipos de interruptores o seccionadores, lo que sea, en función de la potencia que uno vaya a tener. Y el tablero siempre, ¿no? Con la puesta a tierra, siempre la puesta a tierra. No puede haber tableros sin esa puesta a tierra. Y si no, tienen que estar aislados totalmente para que
O sea, acá atrás, esto esté puesto sobre madera. Y la madera, ¿no es cierto?, ahí sujetado al tablero. Entonces ya tenemos que esto no va a estar en contacto con la chapa, que es el tablero específicamente. Pero la normalización es con esto para su casa, ¿no? Pero esto tiene que estar, lo puesto a tierra en una instalación, tiene que estar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les interese? David, ¿cómo lo viste a las filmaciones? Sí, profe, muy buenas. Después, cualquier cosa, tengo muchos de alta tensión, tengo varios. Bien. Sí, eso, quería contar de ese accidente que pasa en la pileta. Sí. Me parece que está sobredimensionado tanto las llaves térmicas, por ejemplo, como porque... Sí. No, sí. Evidentemente ahí está todo mal. Por eso es lo máximo que quise mostrar, porque ahí está todo mal, si no tendría que saltar una térmica. Ahí está el caso de... si lo tengo. Espera un segundito, ya que lo dijiste. Por supuesto que todo tiene que estar calculado en cuanto a lo que tiene que tener, ¿no? Como... Mínimo un disyuntor y una puesta a tierra. Claro. Mínimo, claro. Sí, por eso tiene. Eso sí está dentro de lo que debería ser la lógica, ¿no? Sí, yo por ahí después a un correo se lo podría mandar. Tengo uno donde unos operarios están trabajando en un andamio, por ejemplo, en una fábrica, y el andamio toca con una de las líneas en altura y bueno, y lamentablemente fallecen todos los operarios y la crítica estaba de que estaban, aún así en una empresa, una fábrica, estaba como sobredimensionado las llaves térmicas o los equipos de protección porque seguían carbonizándose los tipos y seguía habiendo flujo eléctrico. Entonces, bueno, claro, entonces ahí es una falla. Mira, lo importante del aporte tuyo es que, digamos, tus compañeros vean que a alguien le pasa, uno habla, pero por ahí, si no hay otro aporte, en el caso tuyo es muy importante, porque así no soy yo solamente que estoy diciendo guarda con esto, sino que hay, ¿no?, otra persona en la cual ha vivenciado cosas, ¿no?, o ha visto, aunque sea filmaciones, pero realmente, bueno, esto es lo que decía David, ¿no?, que tenemos disyuntores diferenciales, ¿sí?, que son para hogar o son para instalaciones de cualquier equipo, de la cual va a estar dada por la capacidad que tenga este disyuntor. O sea, acá lo que tenemos, ¿no?, la térmica trabaja justamente por calor, por temperatura, por eso la térmica, en lo cual cuando se sobrecalienta porque hay un exceso, porque la llave no sabe qué está pasando del otro lado, de repente hay un gran consumo, entonces cuando eleva la temperatura, corta, ¿sí? Salta la térmica, dice salta la térmica. Es porque hay demasiado consumo, no sabe por qué, no tiene idea por qué es lo que está pasando. Y de esa forma, ¿sí? Y acá es, bueno, este es un tablero, vean cómo está señalizado, tiene un acrílico adelante para que no se pueda tocar y que si alguien tiene que acceder, tenga que sacar ese acrílico. Bueno, estas son relaciones pésimas, pero quería llegar a decirles esto, ¿no es cierto? Acá, ese es el que se llama salvavidas, comercialmente se le dice salvavidas, que ese interruptor trabaja más rápido que el pestañeo humano, ¿no? Entonces, lo que mide, el otro es la térmica, esta parte es térmica, ¿no? Ante un aumento de consumo, se calienta la térmica y hace el salto porque tiene un resorte que
se ablanda, para decirlo simple, cuando tiene temperatura, por lo tanto, disculpe, pero se cortó la luz justo. Electricidad. Bueno, en definitiva, uno de los polos está consumiendo más, el disyuntor no sabe por qué, cuál es el motivo, pero uno de los motivos puede ser un choque eléctrico de una persona. Entonces, el negativo está pasando por la persona y no está yendo por el cable que va a pasar. Entonces están viviendo la diferencia de potencial constantemente. Y eso hace que en una milésima de segundo salte ese disyuntor y se llama el salvavidas. Por eso es el nombre comercial que tiene. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Si no, ya vamos concluido la clase. Y seguimos la clase que viene. La clase que viene tenemos movimiento de cargas. Sigo movimiento de cargas. Bueno, si está todo bien. Justo, disculpen que justo se cortó la corriente eléctrica. Bueno, un gusto y nos vemos la clase que viene. ¿Sí? Hasta luego, profe. Buenas noches. Nos vemos, profe. Hasta luego. Bueno, gracias.